Cuando quieras. Bueno, arranco, Martín. La vida después del 2012. Todo el mundo se pregunta, ¿qué fue lo que pasó en el 2012? ¿Qué es lo que va a pasar en los años futuros? Y eso fue una bisagra histórica que viene de un cambio y una transformación que se está produciendo en el planeta inexorablemente, porque no podemos detener al planeta Tierra, porque estuvo 2600 años ahí instalado en la constelación de Piscis y ha ido trasladándose paulatinamente a la constelación de Acuario. Entonces el cambio va a ser notorio y es inexorable este cambio. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué 2012? Viene todo un cambio y transformación desde 1844, que fue una bisagra histórica en que empezaron a venir muchos cambios, como la religión universal, se empezó a pregonar la religión universal, se empezó a crear la locomotora, el caballo de hierro, se abolió la esclavitud, nace el feminismo, cosas que después paulatinamente se ven a ir profundizando y que sobre todo en las últimas bisagras, desde 1992, 1998, 2008, 2010 y 2012, se ha producido un cambio que casi todos los profetas de todos los tiempos lo están diciendo. No es una cosa que se me ocurre a mí personalmente, sino que todos los profetas de todos los tiempos y de todas las culturas siempre lo dice esta era de oro, esta nueva era, que yo he llamado el cambio del hombre, del Homo sapiens, como llamábamos en estos últimos años, al Homo spiritualis. Es decir, el Homo sapiens es solamente el conocedor. Yo soy profesor universitario, tengo mi título universitario y a mí la universidad lo que me dio fue el conocer, el conocimiento, pero sé realmente, mucha gente de ustedes me dice, yo conozco el tema. Menos mal que dice conozco, porque no dice yo sé el tema, y el tema hay que profundizarlo desde el adentro hacia afuera. El saber es una cosa distinta que vamos a hablar en otra oportunidad, pero hoy les interesa qué va a pasar después del 2012, qué es lo que debemos hacer. Vamos a empezar a vivir un poco lo que da esta constelación de Acuario, donde vamos a vivir durante 2600 años, y esta transformación va a indicar que vamos a vencer los miedos, la peor cárcel que tiene el ser humano, los miedos, que hemos vivido 2100 años atados por los miedos social, política, económicamente y también lamentablemente a veces religiosamente. Y el hombre es libre. Este creador, este grande entre los grandes, que es una energía que unos llamamos Dios, un puntapié inicial de todo el gran creador, nos da una libertad para movernos dentro de la ley de la causalidad. Todo tiene su causa y todo tiene su inexorable efecto. La he estudiado y analizado en estos 53 años de investigación, para arriba y para abajo, a ver si la ley del destino era verdad. Y nosotros tenemos un destino, una causalidad, y esa causalidad nos da también un pequeño libre albedrío en que casi siempre ese cambio, esa libertad que hacemos a veces somos nosotros los que erramos y no la causalidad y el efecto. Hay que saber también la causalidad o el destino que tenemos cada uno de nosotros. Y vamos a ser, al vencer los miedos, vamos a ser libres, pero atención con la libertad. Es decir, mi libertad va a terminar a donde empieza la libertad tuya. Y esto es lo que nosotros a veces no conocemos en la actualidad y también en los años pasados, y ahora vamos a tener que conocerlo, es respetar la libertad del otro, porque la libertad viene con el respeto. Es decir, yo me tengo que avanzar en mi libertad, pero no avasallar al otro que vivimos permanentemente avasallando. Un ejemplo clásico, el tránsito, digamos, de Buenos Aires, que siempre es tan caótico y eso, es porque le faltamos el respeto. El chofer le falta el respeto al transeúnte, o el chofer le falta también el respeto al otro chofer, o también el transeúnte. El otro día había una señora mayor de edad que tenía dificultades para avanzar, cruzando por la mitad de la calle, que se tuvo que detener todo el tránsito, le tocaban bocina, y la señora cree que ella tiene la libertad de cruzar donde ella quiere, y no es así. Tenemos que respetar
al otro, al semejante, porque hay reglamentos y cosas que tienen que ser. Y lo mismo que el ser humano, el chofer, por ejemplo, ese que se pone, cuando está la luz roja, se pone ahí frente, ya para salir primero antes que nada. Le está faltando el respeto al ser humano. Y en esta libertad vamos a movernos totalmente, porque los miedos también, que nosotros tenemos mucho miedo al cambio. ¿Y saben por qué? Porque no queremos cambiar, queremos estar estáticos, dogmáticos. Y entonces por eso somos dogmáticos también y fundamentalistas. En todos estos años hemos sido muy dogmáticos y muy fundamentalistas. Lo que yo pienso es la única verdad y no es así. Y es el miedo que tenemos al cambio. ¿Y saben qué? Lo único que no cambia en el universo es el cambio. Lo único que no cambia es el cambio. ¿Por qué? Yo parezco que estoy sentado, y usted quizás está sentado también viéndome a través de esta cámara, pero en este momento el planeta se está dando vueltas sobre el propio eje, está dando vueltas alrededor del Sol y auténticamente todo el sistema planetario nuestro, el sistema solar, dentro de los 100.000 millones de sistemas planetarios, se está moviendo también en toda la galaxia. Y este dogmatismo y este fundamentalismo vamos a tratar de vencerlos al vencer los miedos. Un día vamos a hablar también de cómo vencer los miedos, la peor cárcel del ser humano. Bueno, hemos empezado a balbucear un poco lo de qué pasa después del 2012. Pero en otro encuentro con ustedes vamos a ver qué debemos hacer realmente después en este cambio y esta transformación que inexorablemente se está produciendo. Y ahí siempre digo un axioma o una alegoría muy importante. Está pasando un tren de la espiritualidad frente a nosotros y los maestros van en el primer vagón. Hay otros que van en la mitad de ese tren y hay otros que suben rápido al último vagón, pero hay otros que se quedan abajo porque dicen, no, yo no quiero cambiar. Y el gran error es no cambiar, es inexorable el cambio. Ya vamos a ver qué debemos hacer en la práctica. Me ha quedado de la ceguera de hace ya casi 4 años, me quedó el reflejo que... Decí el título por si acaso. Sí. Decile, ¿cuál es el título? Investigación de vidas pasadas. La muerte no existe. La muerte no existe. Tenemos vidas pasadas, tenemos la vida en el más allá, tenemos esta vida y cuando vayamos después de esta vida al más allá, también vamos a volver quizá a otra vida. Y la muerte no existe. ¿Cómo puedo tener esta convicción de que la muerte no existe? Porque existe físicamente. Nuestro cuerpo termina, cuando lo determina el grande entre los grandes, y termina y se va nuestro cuerpo físico. Pero el mundo espiritual, ese espíritu, esa alma que tenemos adentro, viene de vidas pasadas, está junto con nosotros en la personalidad y el carácter, pero está sobre todo en el yo interno, en el alma, el espíritu nuestro, y va a estar también a posteriori. ¿Y cómo tengo esta convicción de que la muerte no existe? Parto de 2 premisas. Primero, la eternidad. Somos eternos. ¿Saben por qué somos eternos? Todas las religiones de todas las épocas y de todos los tiempos siempre hablan de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y es verdad, no a imagen y semejanza de Dios para nuestra egolatría, para nuestro antropocentrismo, para creer que somos los dueños del planeta Tierra y los dueños de todo, y somos una pequeña partícula en la inmensidad del universo hecho por ese hacedor que llamamos Dios. Y ¿saben qué? Somos eternos. ¿Por qué? Y eso lo corroboramos muy fácilmente. Venimos de vidas anteriores, y lo hacemos en la investigación de vidas pasadas, y vamos a ir a vidas posteriores. Por ejemplo, cuando papá y mamá
juntan el óvulo de mamá con los espermatozoides de papá, un óvulo decide entre quizá 1 millón de espermatozoides, decide ¿Quién es la que decide en el amor? Por supuesto, la parte femenina, la mujer. Decide que este espermatozoide se junte con el óvulo, mueren los otros espermatozoides. Y ahí se crea nuestro cuerpo físico. Pero cuando estamos en la panza de mamá, y tengo más de 11.000 consultantes en 18 países que he vivido, no he ido como turista, he ido a trabajar, a tener consultas, a tener seminarios, a tener talleres, a dar los documentales. He vivido y he hablado y consustanciado mucho de las vivencias de la gente de esos 18 países. En esos 11.000 consultantes, todos me han dicho, cuando estamos en la panza de mamá, de repente, en determinado momento, la estadística que yo tengo es más o menos de las 48 horas de la concepción del óvulo con el espermatozoide, hasta prácticamente, a veces, la mamá está yendo ya para hacer la intervención para el nacimiento y de repente baja el espíritu porque en general no queremos nacer. Sabe que lo que va a tocar en este purgatorio, en este salón de escuela tan difícil que es la vida. Pero es hermoso y ya lo vamos a hablar también. Y surge y viene de cualquier parte de los 7 chakras de la mujer que tiene su cuerpito físico adentro, de su hijo. Y muchas parturientes me han dicho, ¿saben qué? Yo a los 2 meses, a los 3 meses, 5 meses, 6 meses, sentí como un calorcito en el corazón o acá en el tercer ojo o acá en mi cabeza, y es cuando entra esa energía que es el espíritu. Y además se coloca dentro de todo el cuerpo físico, la famosa aura de los orientales, esos 6 cuerpos que nosotros no vemos, pero que ahora sabemos que es una realidad también en el mundo occidental. Ese es nuestro espíritu, y cuando se introduce por cualquiera de los 7 chakras de la mamá, va al cuerpito de la abuela. Lo han dicho tantos testigos, innumerables, esos 11.000 testigos que hemos hablado de investigación de vidas pasadas. Y empieza a venir la vida. Yo siempre desarrollo también el parto, para que ustedes vean y investiguen ustedes mismos cómo es esta investigación de vidas pasadas, porque, por ejemplo, les hago recordar totalmente el parto y saben cómo es el médico, saben cómo es la enfermera, cómo está haciendo lo que está haciendo la mamá, lo que está haciendo la enfermera, el médico, se recuerdan perfectamente porque hay una memoria inconsciente que es la que guarda todo. Es una computadora excepcional. A veces en la universidad a mí me decían que la memoria inconsciente o el inconsciente era una buhardilla que guardábamos todas las cosas. No es una buhardilla. Es una computadora excepcional que guarda todo, pero milimétricamente todo lo que va sucediendo en nuestra vida. Y esto es lo segundo de la eternidad. Somos eternos, y tercero es saber que auténticamente uno puede investigarlo a través de ese inconsciente que tenemos, esa memoria inconsciente que todos lo tenemos. La habilidad técnica y de profesional que soy de esto es que yo le llevo del inconsciente, le abro las puertitas al consciente y todos recuerdan esta realidad de su eternidad, las vidas anteriores, que pueden ser innumerables. Tengo muchos testimonios de personas que yo lo he llevado hacia atrás y tengo hasta 18, 20, 25 vidas anteriores. ¿Y por qué es necesario y es importante para usted investigar las vidas pasadas? Se da cuenta de qué se trata la vida y se da cuenta sobre todo de que no hay problemas, hay soluciones. Empieza a adquirir una seguridad espiritual y empieza a tener también en la vida una mente objetiva. Sabe a dónde va, qué es lo que hace, y no se mete en los problemas con la mente subjetiva, porque uno cuando se mete adentro del problema no le encuentra la solución.
tiene que mirarlo afuera y con esa seguridad espiritual que evidentemente le sirve de mucho, porque la seguridad espiritual es mucho más importante que el poder social, que el poder político, el poder económico. Cuando uno tiene seguridad espiritual, auténticamente se le abren todos los caminos de la vida. Y vamos a profundizar eso en otro encuentro con ustedes, hablando de las 25 pautas de comportamiento, que lo que estamos diciendo es una verdad y a usted le va a servir mucho para su vida. El nuevo Papa. Y tenemos un nuevo Papa, un Papa argentino. Y las profecías volvieron a cumplir. Hay tanta gente que no cree en las profecías. Yo me he tenido que especializar en todos los profetas de todos los tiempos porque van diciendo y dando pautas realmente estupendas. Y de las profecías sobre los papas, primero vamos a hablar del acierto que ha tenido San Malaquías, un simple monje del siglo XI, que acertó todos los papas habidos y por haber. De los 112 papas, porque este es el papa número 112, ha acertado todos. Y vamos, para no cansarlos a ustedes, vamos a decir los últimos 4 de San Malaquías. El primero, que era de la media en luna, el 109, que le correspondió a Juan Pablo I. Fue coronado en una luna menguante y murió a los 30 días y algo en la luna creciente. Increíble. Después viene el otro, el que viene atrás de él, que es Labore Solis, es decir, el sol y el trabajo. Y fue Juan Pablo II, el Papa Boctila, que fue un simple obrero, también un actor, que vino un poco de la humildad de su actuación social y se coronó a llegar tan importante. Y además es el que en 1985 empieza a pregonar la religión que se va a venir en los tiempos futuros, la religión universal, porque es el hombre frente a Dios y Dios frente al hombre. Después vino el 111, la gloria del olivo. Me acuerdo en tantos reportajes que le acerté a tantos periodistas, la gloria del olivo. El olivo es el símbolo de los judíos y tuvimos un papa judío, José Ratzinger, judío alemán que se cristianizó y por supuesto llegó a ser el papa. Y el 112, San Malaquías habla del Papa negro, pero atención con esa alegoría. No es el negro de color negro, sino que puede haber sido mestizo, como era un poco también Jesús, que era esenio, y también es el símbolo social de que el negro es una categoría distinta a la raza blanca. Y qué casualidad que viene un sudaca, un papa sudamericano, un papa argentino que viene también de un lugar distinto a todos los papas que han venido anteriormente. Pero hay otro que yo cada vez me asombro más. Fuimos tan amigos, tan hermanos. Benjamín Solari Parravicini, un genio, un gran pintor, que tenía eso que yo creé que se llama psicografías, los grafismos de la mente, porque él hacía las profecías con lo que él sabía, porque él se movía mucho con el dibujo, con la pintura, un gran pintor y un ser humano también excepcional, que también le gustaba mucho el tango, y como los dos éramos tangueros, nos divertíamos mucho con Solari Parravicini. Y de repente él dice, quiero decir exactamente lo que dijo él. El Papa vendría de otro mundo y el sitio es americano. No, espérate, ¿podés cortar? Sí, sí. Ajá. El hombre humilde en la Argentina joven, se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente.
mas será santo con muchas maneras en las creencias y en la sabiduría. Y le llega después de la tercera jornada, increíble. En la tercera jornada, cuando sale el humo blanco, es lo que permitió que saliera el Papa argentino. Y además, el hombre de distintas maneras de creencia y sabiduría es un hombre sabio. Y después también tiene otra cosa realmente muy importante, otra profecía del Papa, que lo dijo Solari Parravicini. El ángel en la Argentina, Argentina conocerá su ángel de paz. Y la paz, la pax, es el símbolo de Francisco de Asís, San Francisco de Asís, y él se bautizó Francisco. Y realmente es muy importante porque es un hombre que va a realizar una gran labor, porque es el hombre que va a redondear quizá el concepto de Juan Pablo II cuando pregonaba desde 1985 la religión universal. La religión es una sola, el hombre frente a Dios y Dios frente al hombre, y ya desde 1985 se están juntando todos los grandes gobernantes de las religiones para pregonar eso. Es decir, yo me siento muy cómodo con mi Jesús, pero hay otro que se sentirá cómodo con Krishna, con Buda, con Mahoma, con el Babo. En 1844 surge el Babo, el último Mesías de las profecías mesiánicas, en que pregona la religión universal que le vamos a concretar, y sobre todo concretaremos también lo que fue el profeta del amor, Jesús, porque vamos a vivir y sentir el amor. Bienvenido el Papa argentino, y que sea también para paz, para sabiduría y para siempre extender la mano de la cordialidad, del amor, y terminar con el puño de la violencia y la agresión. Vamos a hablar más de las profecías de los papas.